Y como lo adelanté antes del corte, le damos la bienvenida al licenciado Marco Arévalo, asesor del despacho de la dependencia del Ministerio de Gobernación, que se encarga de los guardias de seguridad privada, ya que en redes sociales han circulado videos en los que presuntamente guardias de seguridad privada aparecen vinculados a robos en parqueos de centros comerciales, generando preocupación entre la población. Con el licenciado vamos a hablar cuál es el papel del Estado dentro de estas empresas que prestan estos servicios y qué tipo de controles pueden tener sobre estos elementos. Bienvenido, licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la entrevista. Nos permite aclarar algunas cosas importantes. La primera es, a través de DIGES, el Estado lo que hace es legalizar la prestación del servicio. Y eso quiere decir, atiende a las empresas como tales. Llenan ellos una serie de tramitaciones y de acuerdo a lo mismo presentan documentos y se erigen como tales, empresas de seguridad privada. El segundo elemento es que estas empresas reclutan personal y nosotros tenemos la misión de evaluar ese personal, si es idóneo o no, y capacitarlo. Pero este personal trabaja en la égida, por decirlo de alguna manera, de las mismas empresas. Ellos trabajan para las empresas. Esas son las dos misiones. Y la tercera es educar a los usuarios, porque los usuarios a veces no entienden que la seguridad privada no es cuestión de que alguien llega y le ofrezca, sino que tienen los usuarios que saber que tienen que ser empresas legalmente establecidas y estos guardias legalmente certificados. Esos serían los 3 puntos en los que intervenimos. Okay. Estas denuncias en redes sociales de la actuación de supuestos policías dentro de los centros comerciales, ¿cómo debería actuar el ciudadano? Porque estamos hablando, obviamente, de personas que están uniformadas y que dan la apariencia de una autoridad, que cometen actos delictivos y tal vez las personas se están confundiendo entre los guardias de seguridad y policías. ¿Cuál es el consejo que le da usted a la población? Una cuestión importante es que cualquier ciudadano debe sentirse siempre en la voluntad, en la libertad de denunciar, de quejarse. Esto es muy importante. En segundo lugar, creo que el ciudadano tiene que acudir a la autoridad correspondiente. En este caso, la autoridad correspondiente frente a hechos delictivos es la Policía Nacional Civil. Ellos tienen la competencia, luego el Ministerio Público. Entonces el ciudadano tiene que acudir a estas instancias. Obviamente cuando uno es sujeto de un asalto, no tiene la disponibilidad tan fácil, pero no basta que decir que hagan un uniforme para asumir algo, porque entonces estamos trabajando con conjeturas. Las personas tienen que entender que estos procesos requieren intervención de quien le corresponde. Policía Nacional Civil, Ministerio Público, ante comisión de delitos de infragranti o hechos delictivos que han sufrido en un momento particular. Ellos son a quien tienen que acudir. Ok, la pregunta es, ¿hay ya denuncias formales y se conoce que estas personas están verdaderamente implicadas o solamente ha transcurrido en denuncias en redes sociales de la población? Es una cuestión muy importante que usted me señala, una magnífica pregunta, porque nos permite también señalar algo importante para nosotros. ¿Qué cosa? Si hay un teléfono para denuncias en DIGESP, y ellos pueden cursar ahí su denuncia, ¿y qué haría DIGESP en este caso particular? Haría algo muy simple, empezaría el proceso en base a los datos que se tengan. Entonces, esa es la primera cuestión que favorece al ciudadano. La segunda es una denuncia por escrito, una queja por escrito a la misma DIGESP, para que pueda operar el sistema. Pero en sí DIGESP no interviene de entrada, pues, porque no está presente. Estas empresas de seguridad privada legalmente establecidas tienen su personal y a ellas les corresponde. Nosotros supervisamos a estas empresas que estén constituidas como tales y tengan toda su organización que les permita hacer su trabajo. Pero digamos de esta manera, son autónomas, por eso son empresas de seguridad privada. Una pregunta, licenciado. ¿Cómo deben, porque son muchos los condominios, empresas, en fin, de muchísimos lugares requieren los servicios de seguridad privada? ¿Cuáles son los requisitos que debiese tomar en cuenta cualquier ciudadano que va a escoger una empresa de seguridad privada? Porque muchas veces por ahorrarse dinero, pues obviamente meten al ladrón en su casa, ¿no? Efectivamente surge entonces un mercado paralelo y la gente por precio busca lo más fácil y se queda con prestadores de servicios que no son tales.
porque lo importante es que sean legalmente establecidas. Entonces, el ciudadano o el que quiere contratar un servicio tiene que pedirles a ellos la documentación respectiva, que hay documentación que pueden presentar, o acercarse a DIGES para constatar si la empresa que está ofreciendo el servicio o la persona tiene las calidades que requiere la ley. Creo que ese es el camino más fácil e inmediato. Y ahí hay un teléfono permanente de consulta para que puedan hacerlo. Licenciado, y estas empresas que están legalmente constituidas, digamos que se encuentra que dentro de sus guardias de seguridad se hizo una red de criminales y efectivamente están cometiendo crímenes. ¿Las empresas también podrían llegar a ser sancionadas? ¿Ustedes hacen una revisión de eso? En primer lugar, si las empresas están enteradas al respecto, de alguna manera, tienen la obligación de hacer las denuncias respectivas. A ellos les corresponde. En segundo lugar, efectivamente, habría que, ya investigando el caso particular, si hay certeza, si hay evidencia de que la empresa está involucrada como tal, que sería más monstruoso, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ellos cometen también un hecho delictivo. Y esto opera todo un aparato de sanciones previstas por la ley. Hasta el momento no conocemos directamente ni denuncias de este tema, no han llegado allá, y tampoco conocemos, gracias a Dios, empresas que ellas mismas las organicen. Sería monstruoso, ¿no? Entonces es importante que la población tenga seguridad. Las empresas legalmente establecidas son por eso legalmente establecidas, están supervisadas, están vigiladas, la ley nos autoriza a hacerlo. Su negocio no es, hay que decirlo de esta manera, asaltar a los usuarios de los centros comerciales. Claro. Su negocio es vender seguridad. Entonces yo creo que a veces es importante no generalizar en estas cosas, pero si la empresa fuese en un momento dado, o alguien dentro de la empresa, que no necesariamente son los accionistas, los dueños, alguien dentro de la empresa fuera cómplice, porque esa es la palabra, o fuera el autor intelectual, eso, por supuesto, todo el peso de la ley para ellos. Licenciado, yo tengo una duda en cuestión de números. ¿Tenemos el registro exacto de cuántas empresas de seguridad hoy están registradas en esta dirección? Sí, hay un número exacto, 257, pero hay que advertir algo. Hay unas en proceso de reinscripción, porque la ley obliga que cada cierto tiempo tiene que revalidar, y esto precisamente se hace para mantener actuales los datos, ¿no? Para que las empresas estén al día en su documentación y haya transparencia. Entonces hay unas que están en ese proceso y la ley permite que haya una traslape, digamos. Pero sí tenemos el dato exacto. Esa documentación me imagino que incluye los antecedentes penales y policíacos de las personas que integran su equipo de guardias de seguridad. ¿Les hacen alguna prueba psicométrica? Polígrafos. ¿Están también yendo a los polígonos a refrescarse en el uso de las armas? Cada vez que ellos contratan nuevo personal, ¿tienen que pedirles permiso a ustedes? Sí, efectivamente, todo esto que mencionas se da. En primer lugar, el guardia tiene que también renovar su acreditación. Uh-huh. Cada cierto tiempo va, son 3 años, y va y se presenta, se valida. Efectivamente hay pruebas psicométricas de tema personalidad, y hay pruebas de conocimiento y de aptitudes en función de la capacitación que se brinda a partir de un manual. Entonces están constantemente apoyados también en esto. Cada empresa tiene un centro de capacitación, y algunas que no lo tienen acuden al de una que ya lo tiene autorizado, y nosotros trabajamos con los prestadores del servicio como capacitadores para que estén entrenados, preparados al día en el tema. Hay toda una estructura que lo facilita, porque de lo contrario pues estaríamos como a ciegas, ¿no? Contratando. ¿Se les hacen pruebas de polígrafo dentro de esas pruebas? Mire, en este momento no se acude a ese recurso, salvo una situación particular que lo demande, no se acude a ese recurso. Tenemos que partir de una premisa. La persona, hay más maneras de saber cómo se comporta, pero uno sobre todo importante es que las empresas, y esta es su tarea, su función de intermediación, es no solo contratan a ciegas y dejan abandonado al guardia, sino que ellas están haciendo una labor de supervisión sobre ellos, están vigilándolos, pero están también capacitándolos, entrenándolos. Con algo más, DIGES ha diseñado y ha puesto en práctica una capacitación a los usuarios, lo que decía al principio, quien también participó en la entrevista, para que los usuarios no se guíen solo por el tema precio, lo más barato, sino que entiendan qué están contratando. Un servicio de seguridad privada no es cualquier cosa. Entonces los usuarios tienen que saber qué requisitos deben llenar estos comités de condominios, de vecinos
que quieran contratar servicio, esos usuarios están siendo capacitados para que estén al día y entrenados en qué deben pedir, cómo deben dirigirse a ellos, de tal manera que pueda cerrarse el círculo. El usuario, que es muy importante, ¿no? Para que no suceda que nos quejamos cuando al final se dio un problema y se puede haber evitado desde el principio. El usuario es clave y esto se está haciendo. Licenciado, no sé si quiere terminar usted dando algún llamado a la población, reiterando los números al que se puede comunicar y específicamente la dirección en la que las personas pueden ir a informarse de estos registros que tienen ustedes de las agencias de seguridad. Ya, en efecto, mire, yo le estaré enviando en WhatsApp los datos particulares para que ustedes los tengan y puedan emitirlos. Pero yo creía que para el ciudadano lo más importante es que no están solos. La dirección existe, hay un mecanismo que ya está trabajando, hay muchas empresas, hay mucha solvencia, porque a veces también nos entra aquello de que por un hecho particular, coyuntural, empezamos como a juzgar todo el sistema, y no es así. El usuario, el ciudadano debe sentirse protegido. Y los tribunales muestran, en el MP ha habido denuncias que han caminado, por lo tanto, sí se actúa cuando suceden estos casos. Así es. El usuario debe estar protegido. Y si tiene dudas, acercarse a la DIGES, dudas sobre quién es el prestador del servicio, sobre la empresa, dudas sobre guardias, para eso estamos. Entonces ya ante esa denuncia, DIGES viene e investiga particularmente. Pero eso es preventivo, pues. Claro, cuando los casos suceden, ¿no? Pero lo más importante, el ciudadano no está solo. Las empresas son el gran aliado de DIGES, trabajan por eso legalmente, y ellas mismas son las más preocupadas. Esto es bien importante también remarcarlo en esos llamados cuerpos ilegales, pues, porque son lo que podría decirse en jerga empresarial una competencia desleal. Realmente no es competencia, no podemos comparar una empresa legalmente establecida que cumple todos los requisitos de ley con alguien que ofrece el servicio sin tener nada de estas calidades. Pero en el fondo, los primeros interesados han sido, y hemos trabajado con las empresas de seguridad privada, con sus distintas asociaciones, hemos trabajado en eso, en quitar esa máscara de estos que se disfrazan de seguridad privada, y uno ve en la calle gente armada y dice, ¿y estos de dónde son? Entonces los requisitos exigen uniforme, exigen muchas cosas para que la gente esté segura y protegida. Pero el primer aliado son las mismas empresas, porque ellas no quieren, su negocio no es que otro delita. Claro. Y también tenemos que los usuarios deben preocuparse. Entonces, estas tres entidades ya hemos logrado en esta actual administración que se conozcan, se traten, intercambien información, porque somos un frente común frente a ese fenómeno de la delincuencia, para lograr el fin que es brindar la seguridad. Pero hay dos actores más que no hay que olvidar. PNC, en momentos dados se acude a ellos para que intervengan, ellos están facultados por ley ante hechos delictivos, y también el tema de las armas, ¿no? El tema DIGECAM, eso ya fuera de nuestra competencia, las armas para que las personas portadoras de las mismas tengan las calidades necesarias que la ley le exige. Esto es bien importante porque a veces vemos personas con armas y tienen permiso, tienen licencia, hay licencia de portación, licencia de tenencia, entonces cuando el usuario sabe estas menudencias puede protegerse mejor. Licenciado, muchísimas gracias por la entrevista y la información. Rapidísimo, tenemos el número para denuncia, es el 1578 y el 2294-3500, lo vamos a poner en nuestras redes. Conversamos con el licenciado Marco Arévalo, asesor del despacho de la dependencia del Ministerio de Gobernación, encargada de las empresas de seguridad privadas. Muchísimas gracias, licenciado.